Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías. Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o las circunstancias a los vivos y al que se muere, si tiene tiempo de darse cuenta, les avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Una indigestión de marisco, un cigarrillo encendido al entrar en el sueño que prende las sábanas, o aún peor, la lana de una manta, un resbalón en la ducha, justo en la nuca, y el pestillo echado del cuarto de baño, un rayo que parte un árbol en una gran avenida, y ese árbol que al caer aplasta o ciega la cabeza de un transeúnte, quizá un extranjero. Morir en calcetines o en la peluquería con un gran barbero, en un prostíbulo o en el dentista, o comiendo pescado y atravesado por una espina, morir atragantado como los niños cuya madre no está para meterles el dedo y salvarlos, morir a medio afeitar con una mejilla llena de espuma y la barba ya desigual hasta el fin de los tiempos y nadie repara en ello, y por piedad estética termina el trabajo, por no mencionar los momentos más innobles de la existencia, los más recónditos, de los que nunca se habla fuera de la adolescencia porque fuera de ella no hay algún pretexto, aunque también hay quienes los airean por hacer una gracia que jamás tiene gracia. Pero esa muerte es muy horrible, se dice de algunas muertes, pero esa es una muerte ridícula, se dice también entre carcajadas. Las carcajadas vienen porque se habla de un enemigo por fin extinto o de alguien remoto, alguien que nos hizo afrenta o que habita en el pasado desde hace mucho, un emperador romano, un tatarabuelo, o bien alguien poderoso en cuya muerte grotesca se ve solo la justicia a un vital, aún humana, que en el fondo desearíamos para todo el mundo, incluidos nosotros. Cómo me alegro de esa muerte, cómo la lamento, cómo la celebro. A veces basta para la hilaridad que el muerto sea alguien desconocido, de cuya desgracia inevitablemente risible leemos en los periódicos. Pobrecillo se dice entre risas, la muerte como representación o como espectáculo del que se da noticia. Las historias todas se cuentan o leen o escuchan percibidas como teatro. Hay siempre un grado de realidad en aquello de lo que nos enteran, como si nada pasara nunca del todo, ni siquiera lo que nos pasa y no olvidamos, ni siquiera lo que no olvidamos. Hay un grado de realidad en lo que a mí me ha pasado y además todavía no ha concluido, o quizás debería emplear otro tiempo verbal, el clásico en nuestra lengua cuando contamos y decimos lo que me pasó, aunque no está concluido. Tal vez ahora al contarlo me dé la risa, pero no lo creo porque aún no es remoto y mi muerta no habita en el pasado desde hace mucho, ni fue poderosa ni una enemiga, y sin duda tampoco puedo decir que fuera una desconocida, aunque supiera poco acerca de ella cuando murió en mis brazos. Ahora sé más, en cambio. Fue una suerte que aún no estuviera desnuda o no del todo, estábamos justamente en el proceso de desvestirnos el uno al otro como suele suceder la primera vez que eso sucede. Esto es, en las noches inaugurales que cobran la apariencia de lo imprevisto o que se fingen impremeditadas para dejar el pudor a salvo y poder tener luego la sensación de inestabilidad y así desechar la culpa posible. La gente cree en la predestinación y en la intervención de lado cuando le conviene, como si todo el mundo tuviera interés en decir, llegado el caso, yo no lo busqué, yo no lo quise. Cuando las cosas salen mal o deprimen, o se arrepiente uno, o resulta que se hizo daño. Yo no lo busqué ni lo quise, debería decir yo ahora, que sé que ella ha muerto y que murió inoportunamente en mis brazos sin conocerme apenas, inmerecidamente, no me tocaba estar a su lado. Nadie me creería si lo dijera, lo cual sin embargo no importa mucho ya que soy yo quien está contando y se me escucha o no se me escucha, eso es todo. Yo no lo busqué, yo no lo quise, digo por tanto, y ella ya no puede decir lo mismo, ni ninguna otra cosa, ni desmentirme. Lo único que dijo fue, ay Dios, y el niño. Lo primero que había dicho fue,
No me siento bien, no sé qué me pasa. Quiero decir lo primero que dijo tras la interrupción del proceso. Ya habíamos llegado a su alcoba y estábamos medio echados, medio vestidos y medio desvestidos. De pronto se retiró y me tapó los labios como si no quisiera dejar de besármelos sin la transición de otro afecto y otro tacto, y me apartó suavemente con él en vez de la mano y se colocó de costado dándome la espalda. Y cuando yo le pregunté qué ocurre, me contestó eso. No me siento bien, no sé qué me pasa. Vi entonces su nuca que no había visto nunca, con el pelo algo levantado y algo enredado y algo sudado, y calor no hacía, una nuca decimónica por la que corrían estrías o hilos de cabello negro y pegado, como sangre a medio secar o barro, como la nuca de alguien que resbaló en la ducha y aún tuvo tiempo de cerrar el grifo. Todo fue muy rápido y no dio tiempo a nada, no a llamar a un médico. Pero a qué médico a las 3 de la madrugada, los médicos ni siquiera a la hora de comer van, ya están en las casas. Ni avisar a un vecino tampoco. Pero a qué vecino, yo no los conocía, no estaba en mi casa, ni había estado nunca en aquella casa en la que era un invitado y ahora era un intruso, ni siquiera en aquella calle, pocas veces en el barrio, mucho antes. Ni a llamar al marido. Pero ¿cómo podía yo llamar al marido? Y además estaba de viaje y ni siquiera sabía su nombre completo. Ni a despertar al niño. ¿Y para qué iba a despertar al niño con lo que había costado que se durmiera? Ni tampoco intentar auxiliarla yo mismo. Se sintió mal de repente. Al principio pensé o pensamos que le había sentado mal la cena con tantas interrupciones. O pensé yo solo que quizás se estaba deprimiendo, arrepintiendo o que le había entrado miedo. Las tres cosas toman a menudo la forma del malestar y la enfermedad, el miedo y la depresión y el arrepentimiento, sobre todo si este último aparece simultáneamente con los actos que lo provocan. Todo a la vez un sí y un no y un quizás, y mientras tanto todo ha continuado o se ha ido. La desdicha de no saber y tener que orar porque hay que darle un contenido al tiempo que apremia y sigue pasando sin esperarnos. Vamos más lentos, decir sin saber, actuar sin saber y por tanto previniendo la mayor y más común desgracia, previniendo lo que viene luego, percibida normalmente como desgracia menor, pero percibida por todos a diario. Algo a lo que se habitúa uno, no le hacemos mucho caso. Se sintió mal y no me atrevo a nombrarla. Marta, ese era su nombre, Telles, su apellido. Dijo que sentía un mareo y yo le pregunté, ¿pero qué tipo de mareo? ¿De estómago o de cabeza? Ay, no lo sé, un mareo horrible, de todo, todo el cuerpo, me siento morir. Todo aquel cuerpo que empezaba a estar en mis manos, las manos que van a todas partes, las manos que aprietan o acarician o indagan y también golpean. Oh, fue sin querer, involuntariamente, no se me debe de tener en cuenta. Gestos maquinales a veces de las manos que van tanteando todo un cuerpo que aún no sabe si les complace, y de pronto ese cuerpo sufre un mareo, el más difuso de los malestares, el cuerpo entero, como ella dijo, y lo último que había dicho, me siento morir. Lo había dicho no literalmente, sino como frase hecha. Ella no lo creía ni yo tampoco, es más, ella había dicho, no sé qué me pasa. Yo insistí porque preguntar es una manera de evitar hacer, no solo preguntar, sino hablar y contar, evita los besos y evita los golpes y tomar medidas, abandonar la espera. ¿Y qué podía hacer yo, sobre todo al principio, cuando todo debía ser pasajero, según las reglas de lo que ocurre y no ocurre, que a veces se quiebran? ¿Pero tienes ganas de vomitar? Le pregunté. Ella no contestó con palabras, hizo un gesto negativo con la nuca de sangre semiseca o barro, como si le costara articular. Me levanté de la cama y di la vuelta y me arrodillé a su lado para verle la cara. Le puse una mano en el antebrazo. Tocar consuela, la mano del médico. Tenía los ojos cerrados y apretados en aquel momento, pestañas largas como si le dañara la luz de la mesilla de noche que aún no habíamos apagado, pero yo pensaba hacerlo ya en breve. Antes de su indisposición había dudado sin apagarla ya, o bien todavía no. Quería ver, aún estaba por ver aquel cuerpo nuevo que seguramente me complacería, así que no la había apagado. La dejé encendida. Ahora podía sernos útil en vista de su repentino estado, de enfermedad o depresión o miedo o arrepentimiento. ¿Quieres que llame a un médico?
y pensé en las improbables urgencias, fantasmagorías del listín telefónico. Volví a negar con la cabeza. ¿Dónde te duele? Pregunté, y ella se señaló con desgana una zona imprecisa que abarcaba el pecho y el estómago y más abajo. En realidad todo el cuerpo menos la cabeza y las extremidades. Su estómago ya estaba al descubierto y el pecho no tanto, aún tenía puesto, aunque soltado el broche, su sostén sin tirantes, un vestido del verano, como la parte superior de un bikini, estaba un poco pequeño y quizás se lo había puesto, ya un poco antiguo porque me esperaba esa noche y todo era premeditado en contra de las apariencias y las casualidades trabajosamente forzadas que nos habían llevado hasta aquella cama de su matrimonio. Sé que algunas mujeres usan a propósito tallas menores para realzarse. Yo le había soltado el broche, pero la prenda no había caído. Marta se la sujetaba aún, con los brazos o con las axilas, tal vez sin querer ahora. ¿Se te está pasando? No, no lo sé, creo que no, dijo ella. Marta Telles, con la voz, no ya adelgazada, sino deformada por el dolor o por la angustia, pues en realidad dolor no sé si tenía. Espera un poco, no puedo casi hablar, añadió. Estar mal da pereza, y sin embargo, dijo algo más. No estaba lo bastante mal para olvidarse de mí, o era considerada en cualquier circunstancia, y aunque se estuviera muriendo, en mi escaso trato con ella me había parecido una persona considerada, pero entonces no sabíamos que se estaba muriendo. Pobre, dijo, no contabas con esto, qué noche tan horrible. No contaba con nada, o tal vez sí, con lo que contaba ella. La noche no había sido horrible hasta entonces, si acaso un poco aburrida, y no he sabido si adivinaba ya lo que iba a ocurrirle, o si se estaba refiriendo a la espera excesiva por culpa del niño sin sueño. Me levanté de nuevo y di la vuelta a la cama y me recosté en el lado que había ocupado antes, el izquierdo, pensando. Volví a ver su nuca inmóvil, surcada, encogida por el frío. Quizás es mejor que espere y no le pregunte durante un rato, que la deje tranquila a ver si se le pasa, no obligarla a contestar preguntas ni a calibrar cada pocos segundos si está un poco mejor o un poco peor. Pensar en la enfermedad la agudiza, como vigilarla demasiado estrechamente. Miré hacia las paredes de aquella alcoba en la que al entrar no me había fijado porque tenía la vista en la mujer antes vivaz o tímida y ahora maltrecha que me conducía de la mano. Había un espejo de cuerpo entero frente a la cama, como si fuera la habitación de un hotel, un matrimonio al que gustaba mirarse antes de salir a la calle, antes de acostarse. El resto, en cambio, era un dormitorio doméstico de dos personas. Había rastros de un marido en la mesilla que había a mi lado. Ella se había deslizado desde el principio hacia el que ocuparía cada noche, algo indiscutible y mecánico, y cada mañana una calculadora, un abrecartas, un antifaz de avión para ahuyentar la luz del océano, monedas, un cenicero sucio, un despertador con radio y en el hueco inferior un cartón de tabaco en el que solo quedaba un paquete, un frasco de colonia muy viril de Lowe que le habrían regalado, acaso la propia Marta por un cumpleaños reciente, dos novelas también regaladas o no, pero yo no me veía comprándolas. Un tubo de Redexon efervescente, un vaso vacío que no le habría dado tiempo a retirar antes de salir de viaje, el suplemento de una revista con la programación de la televisión. No la vería, estaba hoy de viaje. La televisión estaba a los pies de la cama, al lado del espejo. Gente cómoda, durante un instante se me ocurrió ponerla con el mando a distancia, pero el mando estaba en la otra mesilla, en la de Marta, y tenía que dar otra vez la vuelta o bien molestarla con mi brazo estirado por encima de su cabeza, en que estaría pensando si era depresión o miedo lo que la había atacado. Lo estiré y cogí el mando. Ella no se dio cuenta aunque le rocé el pelo con la manga subida de mi camisa. En la pared de la izquierda había una reproducción de un cuadro algo cursi que conozco bien. Bartolomeo da Venecia, el pintor, está en Franco, representa a una mujer con laurel, toca y bucles escuálidos en la cabeza, diadema en la frente, un manojo de florecillas distintas en la mano alzada y un pecho al descubierto, más bien plano.
En la de la derecha habían armarios empotrados pintados de blanco como los muros. Allí dentro estarían las ropas que el marido no se llevó de viaje. La mayoría. Era una ausencia breve, según me había dicho su mujer Marta durante la cena a Londres. Había también dos sillas con ropa sin recoger, tal vez sucia o tal vez recién limpia y aún sin planchar. La luz de la mesilla de Marta no alcanzaba a iluminarlas bien. En una de las sillas vi ropa de hombre, una chaqueta colgada sobre el respaldo como si éste fuera una percha, un pantalón con el cinturón aún puesto, la orilla gruesa, la cremallera abierta como todos los pantalones tirados, un par de camisas claras desabrochadas. El marido acababa de estar en aquel lugar aquella mañana, se habría levantado allí mismo, desde la almohada en la que yo apoyaba ahora la espalda, y habría decidido cambiarse de pantalones. Las prisas puede que Marta se hubiera negado a planchárselos. Aquellas prendas aún respiraban. En la otra silla había ropa de mujer, en cambio. Vi unas medias oscuras y dos faldas de Marta Telles. No era del estilo de la que aún tenía puesta, sino más bien de vestir. Tal vez se las había estado probando indecisa hasta un minuto antes de que yo llamara a la puerta. Para las citas galantes, uno no sabe nunca elegir atuendo. Yo no había tenido problema, para mí no era seguro que fuera galante y es monótono mi vestuario. La falda escogida se le estaba arrugando enormemente en la postura que había adoptado. Marta estaba doblada. Vi que se apretaba los pulgares con los demás dedos, las piernas encogidas como si hicieran un esfuerzo por calmar con su presión el estómago y el pecho, como si quisieran frenarlos. La postura dejaba las bragas al descubierto y esas bragas a su vez las nalgas en aparte. Eran bragas menores. Pensé estirarle y bajarle la falda por un repentino recato, y para que no se le arrugara tanto, pero no podía evitar que me gustara lo que veía, y era dudoso que fuera a seguir viendo el aumento, si ella no mejoraba. Y Marta tal vez habría contado con esas arrugas, habían empezado a aparecer en la falda ya antes, como suele suceder en las noches inaugurales. No hay en ellas respeto por las prendas que se van quitando, ni por las que se van quedando. Sí lo hay por el nuevo desconocido cuerpo, quizás por eso no había planchado aún nada de lo que estaba pendiente, porque sabía que de todas formas tendría que planchar también al día siguiente la falda que esta noche iba a ponerse. ¿Cuál de ellas, cuál favorece? La noche en que me recibiría, todo se arruga o se mancha o se maltrata y queda momentáneamente inservible en estos casos. Bajé el sonido de la televisión con el mando antes de ponerla en funcionamiento, y como yo quería apareció la imagen sin voz y ella no se dio cuenta, aunque aumentó la luz de la habitación al instante. En la pantalla estaba Fred McMurray con subtítulos, una película antigua por la noche tarde. Vi un repaso a los canales y volví a McMurray en blanco y negro, a su casa poco inteligente, y fue entonces cuando ya no pude evitar pararme a pensar, aunque nadie piense nunca demasiado ni en el orden en que los pensamientos luego se cuentan o quedan escritos. ¿Qué hago yo aquí? Pensé. Estoy en una casa que no conozco, en el dormitorio de un individuo al que nunca he visto y del cual sé solo el nombre de pila, que su mujer ha mencionado natural e intolerablemente varias veces a lo largo de la velada. También es el dormitorio de ella y por eso estoy aquí, velando su enfermedad tras haberle quitado alguna ropa y haberla tocado. A ella sí la conozco, aunque poco, y desde hace solo 2 semanas. Esta es la tercera vez que la veo en mi vida. Ese marido llamó hace un par de horas cuando yo ya estaba en su casa cenando. Llamó para decir que había llegado bien a Londres, que había cenado en la Bombay Brasier estupendamente y que se disponía a meterse en la cama de su habitación de hotel. A la mañana siguiente le esperaba trabajo. Está de viaje breve de trabajo, me dijo. Y su mujer, Marta, no le dijo que yo estaba allí, aquí, cenando. Eso me hizo tener la casi seguridad de que aquella era una cena galante, aunque por entonces el niño aún estaba despierto. El marido había preguntado por ese niño sin duda. Ella había contestado que estaba a punto de acostarlo. El marido probablemente había dicho, pásamelo, que le dé las buenas noches, porque Marta había dicho, es mejor que no, es que anda muy desvelado y si habla contigo se pondrá aún más nervioso y no va a haber quien lo duerma.
Todo aquello era absurdo desde mi punto de vista porque el niño de casi 2 años, según su madre, hablaba de manera rudimentaria y apenas inteligible, y Marta tenía que tantearlo y traducirlo. Las madres como primeras tanteadoras y traductoras del mundo, que interpretan y luego formulan lo que ni siquiera es lengua, también los gestos y los aspavientos y los diferentes significados del llanto, cuando el llanto es inarticulado y no equivale a palabras, o las excluye, o las traba. Tal vez el padre también le entendía y por eso pedía que se pusiera al teléfono a aquel niño que, para mayor dificultad, hablaba todo el rato con el chupete en la boca. Yo le había dicho una vez, mientras Marta se ausentaba unos minutos en la cocina y él y yo nos habíamos quedado solos en el salón, que también era comedor. Yo sentado en la mesa con la servilleta sobre mis regazos, él en el sofá con un conejo enano en la mano, los dos mirando la televisión encendida, él de frente y yo de reojo. Con el chupete no te entiendo. Y el niño se lo había quitado obedientemente y sosteniéndolo un momento en la mano con gesto casi elocuente, en la otra el conejo enano había repetido lo que quiera que hubiera dicho, también sin éxito, pero con la boca libre. El hecho de que Marta Telles no permitiera que el niño se pusiera al teléfono me hizo tener aún más certeza, ya que ese niño, con su semihabla obstaculizada, podría, pese a todo, haberle indicado al padre que allí había un hombre cenando. Comprendí al poco tiempo que el niño pronunciaba solo las últimas sílabas de las palabras, que tenía más de dos, y aún así incompletas. Ote por bigote, ata por corbata, ete por chupete y ete también por filete. Salió en la pantalla un alcalde con bigote. Yo no llevo. Marta me dio de cenar solomillo irlandés, dijo. Era difícil de descifrar aún sabiendo esto, pero puede que su padre estuviera acostumbrado, agudizando también su sentido de la interpretación de la primitiva lengua de un único hablante que además la abandonaría pronto. El niño aún empleaba pocos verbos y por tanto apenas hacía frases y manejaba todo en sustantivos, algunos adjetivos, todo en él tenía un tono exclamatorio. Se había empeñado en no acostarse mientras cenábamos o no cenábamos y yo esperaba el regreso de Marta a la mesa, tras sus idas a la cocina y su paciente solicitud hacia el niño. La madre le había puesto un video de dibujos animados en la televisión del salón, la única para mí hasta entonces, por ver si se adormilaba con las luces de la pantalla. Pero el niño estaba alerta, había rehusado irse a la cama, con su desconocimiento o conocimiento precario del mundo, sabía más de lo que yo sabía, y vigilaba a su madre, y vigilaba a aquel invitado nunca antes visto en aquella casa. Guardaba el lugar del padre. Hubo varios momentos en los que habría querido marcharme, me sentía ya un intruso más que un invitado, cada vez más intruso a medida que adquiría la certidumbre de que aquella cita era galante y de que el niño lo sabía de forma intuitiva, como los gatos, e intentaba impedirla con su presencia, muerto de sueño y luchando contra ese sueño, sentado dócilmente en el sofá ante sus dibujos animados que no comprendía, aunque sí reconocía a los personajes porque de vez en cuando señalaba con el índice hacia la pantalla y a pesar del chupete yo lograba entender, pues veía lo que él veía. Titín decía, o bien, y tan, y la madre dejaba de hacerme caso por un segundo para hacérselo a él y traducir o reafirmarlo, para que ninguna de sus incipientes y meritorias palabras se quedaran sin una celebración o sin una resonancia. Sí, esos son Tintín y el Capitán, mi vida. Yo leía Tintín de pequeño en grandes cuadernos. Los niños de ahora lo veían en movimiento y lo oían hablar con una voz ridícula. Por eso yo no podía evitar distraerme de la conversación fragmentaria y de aquella escena con tanto intervalo. No solo reconocía también a los personajes, sino sus aventuras, la isla negra, y las seguía sin querer un poco desde mi sitio en la mesa, sesgadamente. Fue la obstinación del niño en no acostarse lo que acabó de darme el convencimiento de lo que yo me esperaba, si él por fin se dormía y si yo quería. Fue su propia vigilancia y su propio recelo instintivo lo que le ató a su madre, más aún que el silencio de ella,
en su charla con Londres, el silencio respecto a mi presencia o el hecho de que me esperara demasiado arreglada, demasiado pintada y demasiado ruborizada para estar en casa al final del día, o tal vez era iluminada. Y la revelación del temor da ideas a quien atemoriza o a quien puede hacerlo. La prevención ante lo que no ha pasado atrae el suceso. Las sospechas deciden lo que aún estaba irresuelto y lo ponen en marcha. La aprensión y la expectativa obligan a llenar las concavidades que crean y van ahondando. Algo tiene que ocurrir si queremos que se disipe el miedo y lo mejor es darle su cumplimiento. El niño acusaba a la madre con su desvelo irritante y la madre se acusaba a sí misma con su tolerancia. Más vale que tengamos la fiesta en paz, estaría pensando. Habría pensado desde el principio, si coge una rabieta el niño estamos perdidos. Y ambas cosas dejaban sin ningún efecto el disimulo que es siempre forzoso en las noches inaugurales, lo que permite decir o creer más tarde que nadie busca ni quiso nada. Yo no lo busqué, yo no lo quise. Yo también me veía acusado, no solo por el esfuerzo del niño por no rendirse, sino por su actitud y su manera de contemplarme. En ningún momento se me había acercado mucho y me miraba con una mezcla de incredulidad y necesidad o deseo de desconfianza o de confianza. Esto último, perceptible sobre todo cuando me hablaba con sus vocablos interjectivos y aislados y casi siempre enigmáticos, con su voz potente, tan inverosímil en alguien de su tamaño. Me había enseñado pocas cosas y no me había dejado su conejo enano. El niño tiene razón y hace bien, había pensado yo, porque en cuanto se duerma yo ocuparé el lugar habitual de su padre durante un rato, no más que un rato. Él lo presiente y quiere proteger ese sitio, que es también garantía del suyo, pero como desconoce el mundo y no sabe que me ha allanado el camino con su temor transparente, me ha dado los indicios que podían faltarme. Él, pese a todo y a no saber nada, conoce a su madre mejor que yo. Ella es el mundo que mejor conoce y para él no es un misterio. Gracias a él, yo ya no vacilaré si así lo quiero. Poco a poco, empujado por el sueño, se había ido recostando y había acabado por tumbarse en el sofá una figura minúscula para aquel mueble, como ser una hormiga en una caja de cerillas vacía, pero la hormiga se mueve, y había seguido mirando su video con la cara apoyada en los almohadones, el chupete en la boca como un recordatorio o emblema superfluo de su edad tan breve, las piernas encogidas en posición de sueño o de conciliación del sueño muy abiertos, sin embargo, los ojos, no se permitía cerrarlos ni siquiera un instante. La madre se inclinaba un poco de vez en cuando desde su asiento para ver si su hijo se había dormido como deseaba. La pobre quería perderlo de vista aunque fuese su vida. La pobre quería estar a solas conmigo un rato. Nada grave, no más que un rato, pero la pobre lo digo ahora y no lo pensaba entonces y quizás debía. Yo no le preguntaba ni hacía ningún comentario al respecto porque no me gustaba parecer impaciente ni falto de escrúpulos, y además ella me informaba con naturalidad cada vez tras inclinarse. Uy, aún está con los ojos como platos. La presencia de aquel niño había dominado todo pese a su sosiego. Era un niño tranquilo, parecía tener buen humor y apenas si daba la lata, pero en modo alguno quería dejarnos solos. En modo alguno quería desaparecer de allí e irse solo a su habitación. En modo alguno quería perder él de vista a su madre, que ahora adoptaba la misma postura que su hijo en el sofá desmedido mientras forcejeaba con el cansancio. Solo sé que ella forcejeaba con la enfermedad o el miedo y la depresión o el arrepentimiento y no se veía minúscula en su propia cama de matrimonio, ni estaba sola, sino que yo estaba a su lado, con un mando de televisión en la mano y sin saber bien qué hacer. ¿Quieres que me vaya? Le dije. No, 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 espera un poco. Tiene que pasárseme. No me dejes, contestó Marta Telles, y al hacerlo volvió la cara hacia mí, más como intención que como hecho. No pudo llegar a verme porque no la volvió lo bastante. Si entró en su campo visual, en cambio, la televisión encendida, la cara estulta de Frank McClary, que yo empezaba a asociar con la del marido ausente mientras pensaba en él, y en lo sucedido o no sucedido, planeado hasta entonces.
¿Por qué no llamaría ahora en Londres, Insomnio?